Hola cariño, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta masterclass. Primero que todo me presento. Mi nombre es Susana López. Soy fisioterapeuta, coach de vida, mentora de sanación emocional. ¿Y a qué me dedico? Me dedico a ayudarte a sanar tus heridas emocionales para crear una vida sin sufrimiento. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Soy Mujer Resiliente, tanto en Facebook como en Instagram, y en YouTube como Mujer Resiliente, y podrás encontrar en mi página web toda una cantidad de recursos gratuitos, algunos, otros programas ya de pago, para ayudarte en ese proceso de sanación de heridas emocionales y crear una mejor versión de ti para lograr esa vida sin sufrimiento, esa vida plena, esa vida feliz que tanto mereces. Quiero hablarte de esta clase, esta masterclass del día de hoy, que se llama Aprender a soltar para sanar y avanzar. ¿Por qué es importante hacer este proceso y aprender a hacer correctamente el proceso de gestionar, soltar y avanzar? Este es un proceso realmente muy importante para nuestra vida porque quiero que analices esto. Quiero que empieces después de esta masterclass, que se active algo en ti que te permita comprender que a veces soltar no es necesariamente un sacrificio, no es necesariamente algo doloroso, algo que nos genere malestar o incomodidad, ni es un adiós, ni es algo triste, ni tiene que estar asociado siempre con algo negativo, sino que más bien al finalizar esta masterclass tú salgas de aquí teniendo ya una idea más clara de que es necesario soltar y empezar a comprender y a asimilar ese proceso de soltar como un proceso bueno y positivo en el que le decimos gracias a todo aquello vivido y aprendido, en el que podamos comprender que todas esas situaciones de nuestra vida fueron vividas con el propósito de experimentar y de lograr un aprendizaje. Y por eso es que debemos agradecer ese aprendizaje en nuestra vida. Comprender que dejar ir lo que ya no se sostiene por sí mismo, lo que ya no es algo tangible y presente en nuestra vida actual, nos va a permitir y te va a permitir, después de al finalizar esta masterclass, sentirte mucho más libre, sentirte mucho más consciente de que vale la pena ser auténtica, vale la pena reconocerte, amarte, aumentar esa autoestima y permitirte soltar esas cargas pasadas que te generan dolor y sufrimiento y recibir con los brazos abiertos, con el corazón abierto y luminoso y con una visión mucho más positiva todo lo que llegue a tu vida. Las experiencias buenas, las experiencias no tan buenas, las experiencias maravillosas, las experiencias tristes, pero que debes ser consciente de que debemos aprender a gestionar, a soltar, a generar ese aprendizaje y esto nos va a permitir evolucionar y avanzar. Pero puntualmente, ¿qué vamos a aprender en esta clase? En esta clase la he dividido en diferentes puntos que quiero desarrollar contigo. El primero de ellos es ¿por qué es tan difícil soltar? Es una pregunta que muy seguramente te has hecho. Siguiente sería ¿por qué nos aferramos? ¿Por qué no queremos soltar? ¿Ya? ¿A qué nos estamos aferrando? Sería el tercer punto. ¿A qué nos estamos aferrando y que nos impide fluir con la vida? Luego, ¿cómo empezar a soltar? Y por último, te voy a enseñar cuáles son los pasos que debes empezar a implementar en tu vida para que puedas así soltar de la manera correcta y empezar a fluir con la vida y empezar a ver los cambios positivos en tu vida. ¿Ok? Entonces, empecemos a desarrollar de una vez esta masterclass y mira la frase que coloco acá para iniciar. Vivir mirando al pasado es vivir de espaldas a la vida y desde esa perspectiva es mucho más difícil que las cosas nos vengan de cara, lleguen a nuestra vida y nos podamos abrir a nuevas experiencias y nuevas posibilidades o nuevas relaciones. ¿Cuánta verdad hay aquí? Cuando nosotros nos mantenemos constantemente aferrados a un pasado,
Sencillamente no estamos viviendo aquí. Estamos en un pasado que ya pasó. Tampoco podemos irnos al futuro porque no ha llegado. Tenemos un presente y por eso se llama presente, porque es un regalo, porque es lo que tenemos aquí y ahora. Pero ahora, empezando ya a desarrollar, ¿por qué no soltamos el pasado? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros soltar el pasado? No soltamos el pasado porque los seres humanos actuamos fundamentalmente, estamos diseñados para eso, para dos cosas básicas, para evitar el dolor y para sentir placer. Es nuestra forma más básica de comportamiento. Y con esto, pues, es nuestro cerebro primitivo, es lo que básicamente, como seres vivientes y sintientes, las funciones que digamos que están más marcadas. Evitar dolor y sentir placer. A menudo nos descubrimos buscando allá en nuestra mente recordar ese pasado que tuvimos y esas circunstancias, esos lugares, esas relaciones, en definitiva, en ese tiempo en el que fuimos felices en el pasado y que fuimos más felices de lo que somos ahora. Esto es algo normal que se da en nosotros. Y fíjate que aquí te coloco una frase de la canción, una canción que es de mis canciones favoritas, de Mercedes Sosa, que dice: uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Qué frase tan bella, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te ha sorprendido como que ahí mirando al infinito y recordando todas esas situaciones, todas esas vivencias que fueron maravillosas, que fueron tiempos felices, porque incluso los nombramos así, aquellos tiempos felices, aquellos tiempos maravillosos? Y muchas veces esto es positivo en algunos casos porque nos permite como recargarnos positivamente. Es como una batería positiva el recordar esos momentos bellos, atesorarlos y eso, recordar. Pero cuando ya la cosa empieza a tornarse diferente, ya te la voy a empezar a explicar ahora. Primero te quiero explicar esa magia de recordar, porque a nosotros nos encanta recordar, porque se nos hace algo tan mágico, algo tan maravilloso, y es porque esa magia de poder recordar las cosas es algo increíble, porque cuando recordamos nosotros momentos bonitos de nuestra vida, es como si estuviéramos viendo una película, estuviéramos viendo proyectada la película de nuestra vida que queremos ver. Y empezamos a ver las luces, el vestuario, la decoración, la música. Y esa música no es que suene una música cuando la estás recordando, sino que tu cerebro prácticamente le pone banda sonora a ese recuerdo, ¿ok? Y esa banda sonora en tu cerebro genera una carga emocional que es muy fuerte, es muy poderosa, que si tu película mental pudieras escucharla con una banda sonora, la pregunta es, ¿cuál sería esa banda sonora? ¿Sería una banda sonora alegre o sería una banda sonora que estás escuchando una canción melancólica? O sea, trata de identificar cuál es esa banda sonora cuando tú traes a tu mente esos recuerdos del pasado. Si son recuerdos bonitos, si son recuerdos alegres, si son recuerdos que te generan tristeza, incluso si los ves en blanco y negro, si los ves en colores. Todo esto es una magia increíble que nos permite nuestro cerebro al tener memorias y recordar. Pero nuestro cerebro, en su inmenso poder de magia y sabiduría, nos permite no solo esa maravillosa experiencia de recordar, sino que activa y reacciona a los estímulos sensoriales como si fueran reales, ¿ok? Aquí te voy a hablar también un poquito para que me puedas comprender. Cuando yo trabajo con las chicas, la visualización es una herramienta poderosa en la que nosotros utilizamos esa magia del cerebro de poder ver como una película proyectada aquello que recordamos. Cuando estamos visualizando, estamos creando en nuestro cerebro. Por ejemplo, quiero visualizar que tengo unas vacaciones maravillosas, que estoy en París, que estoy tomando café, huelo el café, mi billetera la veo llena
de dinero, me veo rodeada de amor, me siento feliz, me siento expansiva, me siento abundante. ¿Qué pasa? Mi cerebro no tiene la capacidad de decir, esto es pasado, esto es presente. No, él todo lo asimila como que está ocurriendo y empieza a guardarlo como memoria. Y el cerebro no, el cerebro empieza a integrar ese aprendizaje como un software, ¿ok? Si yo empiezo a recordar constantemente cosas bonitas, cosas positivas, cosas que estimulan en mi cerebro procesos, estímulos sensoriales que son positivos, yo voy a empezar a sentirme cada día mucho más expansiva y mucho mejor. Y luego pues ya te iré hablando más sobre estas técnicas de visualización. Pero, ¿qué pasa? Que ese recurso que es fácil y que es inmediato y que es una herramienta positiva que nos permite tener nuestro cerebro, que nos permite vivir esa experiencia, se va volviendo un poquito complicada cuando empezamos a hacernos adictos de forma literal, esto te lo digo de forma literal, a ese proceso químico de estar en ese pasado, de vivir desde ese pasado, de ver todas las situaciones presentes y futuras incluso de nuestra vida desde ese filtro y desde esa película y desde esa emocionalidad y esa química cerebral, desde aferrados a ese pasado. Se crea una ilusión que no corresponde con nuestra realidad porque no estamos aprendiendo a gestionar correctamente esos recuerdos, ya sean positivos. Fíjate que te estoy hablando inicialmente de los recuerdos positivos. Aferrarnos a esa ilusión de un pasado recreado no es bueno, estar todo el tiempo inmersos en esa ilusión. Ese pasado se ve impregnado de un filtro de creencias que nosotros hemos implantado allí. Hemos muchas veces idealizado esas personas, situaciones, vivencias que ya no están aquí en nuestra vida porque sencillamente ya cumplieron un ciclo y ya no están, fueron pasados, no están aquí con nosotros. Y aceptar esas vivencias que ya fueron un pasado, sacar lo positivo, gestionarlas correctamente, es lo que nos va a permitir avanzar. Todas las personas van a poder recordar momentos de su vida. Sin embargo, existen personas que tienen una increíble facilidad para estar todo el día viviendo en el pasado, ¿ok? No están conectadas con su aquí y su ahora, sino que se quedan muy a gusto, muy acomodadas, viviendo desde las gafas con filtro del pasado. Y entonces, como estamos en un presente que te aseguro que es muy diferente a ese pasado que tú recuerdas, no corresponde esa realidad que tú estás viviendo aquí en tu mente con lo que está realmente manifestado aquí y en tu ahora. Y como viene cargado, como te decía, de todo un sistema de creencias, muchas veces limitantes, hace que nos sintamos muchas veces confundidos y no sepamos cómo procesar. Entonces, ahora surge una pregunta muy válida, que es, ¿qué pasa cuando no nos estamos aferrando del todo a la parte positiva? Ya te hablé anteriormente de la parte positiva. Ahora vamos a hablar de cuando nos aferramos a lo malo del pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar pensamientos recurrentes sobre aquella ofensa, sobre aquel sufrimiento? ¿Por qué seguimos dándonos vueltas en la cabeza por aquel error que cometimos y nos activamos un sentimiento de culpa y vamos cargando cada vez, se va haciendo más grande y más grande esa mochila de dolores, de rencores, de culpas, de resentimientos, de me hizo tal cosa, de yo no me perdono porque yo no debía hacer eso, o porque, en fin, vamos empezando a cargar sobre nuestras espaldas una carga que cada vez se va haciendo más y más pesada, porque como no gestionamos, no logramos extraer el aprendizaje, vuelve la situación a nuestra vida y nosotros volvemos a alimentar esa culpa, volvemos a alimentar ese rencor y caemos en un bucle que realmente no nos va a traer nada positivo.
Entonces, cuando surge un problema, ahora que te acabo de mencionar esta característica de esas personas que no viven en su aquí y en su ahora, sino que tienen una carga constante anclada en el pasado. El problema surge cuando el pasado está tan presente en nosotros que no nos permite continuar hacia adelante con nuestra vida. Los recuerdos sobre aquello que fue o aquello que no fue vuelven a nuestra cabeza una y otra vez, haciendo interferencia con el momento actual en el que nos encontramos, con el aquí y el ahora. Y esto nos impide disfrutar del instante que vivimos. Y entonces nada de lo que llegue a nuestra vida como presente lo vamos a poder disfrutar porque nosotros no estamos viviendo en nuestro aquí y en nuestro ahora, sino que estamos persiguiendo, gestionando, actuando desde el pasado. Y no soltamos esa emocionalidad, esa neuroquímica y todo lo que conlleva la carga del pasado, a la que inconscientemente muchas veces, otras veces muy consciente, nos negamos a soltar. ¿Ok? Ahora, recordar aquello que fue muy difícil en nuestra vida, lo mal que nos trataron, quizás si fuimos víctimas de abuso, si fuimos víctimas de maltrato, que se portaron mal con nosotros, etcétera. Trae de vuelta a nuestra cabeza no solo el recuerdo de lo que vivimos, sino las emociones que tuvimos en esos determinados momentos que fueron malucos, que fueron difíciles, que fueron dolorosos. Y esas emociones que surgen en nosotros es como si nuevamente las estuviéramos viviendo, como la situación constantemente estuviera repitiéndose y por eso se va haciendo cada vez más grande ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de rencor, de malestar, esa sensación de sentirnos impotentes, nos va volviendo cada vez, nos vamos convirtiendo, porque así lo asumimos, en víctimas y no salimos de ese estado de víctima. ¿Ok? Entonces, nos vuelven a hacer daño una y otra vez estas emociones porque estamos en ese modo víctima activado, recordando y no queriendo soltar eso que sí es doloroso, sí fue difícil, pero nosotros lo vivimos. Tenemos que aprender a observarlo, gestionarlo, integrarlo y obtener el aprendizaje, porque quedarnos nuevamente en ese círculo vicioso que nos genera malestar, culpa, vergüenza, rencor, dolor, no nos trae nada positivo, ¿cierto? De verdad, no nos trae nada positivo, nos trae simplemente dolor, angustia y cosas que no vale la pena, porque la vida es un regalo tan bonito que debemos verlo así, el presente como un regalo y empezar a vivir con un filtro más positivo sobre la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro cerebro está diseñado específicamente para generar procesos de aprendizaje que nos mantengan a salvo, que nos den placer, que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir a salvo, ¿ok? Cuando nosotros vivimos circunstancias difíciles o adversas que nos traen cosas que no son tan agradables para nosotros, nuestra integridad física se ve afectada, nuestra integridad emocional, nuestra integridad, nuestro cuerpo, nuestro cerebro hace que esta información sea recordada y sea muy tenida en cuenta, ¿ok? Por eso cuando nosotros hemos vivido una situación que nos generó dolor, que nos generó un sentimiento de culpa, nos lastimaron, quizás nos hicieron mucho daño, ¿qué pasa? Que si nosotros no gestionamos correctamente esas vivencias, esas experiencias, nosotros vamos a empezar a ver la vida desde el filtro de ese pasado doloroso y nuestro cerebro va a percibir todo lo que llegue a nosotros como, uy, señal de alerta, pilas, esto va a ser doloroso, reacciona, explota, actúa, defiéndete y muchas veces eso no corresponde con la realidad. Muchas veces la realidad que nosotros tenemos aquí en nuestra mente está basada casi un 95% en lo que creemos que es la situación y resulta que ese 5% es lo que realmente es y nosotros no lo vemos, nos negamos a verlo como parte de nuestra vida. Entonces,
Cuando pasa esto, quiero decirte por qué. Porque nosotros desde los 7 años, como te decía anteriormente, nuestro cerebro está diseñado de una forma especial para integrar aprendizajes. Y desde los 7 años aproximadamente, en función de nuestra herencia familiar, en función de todo lo que viene heredado de nuestro árbol genealógico, de nuestra propia historia de vida, de esos sucesos que hemos vivido nosotros en primera persona y que nos generaron dolor o sufrimiento, o culpa, nuestro entorno sociocultural, empezamos a generar aprendizajes con respecto a esas experiencias que hemos vivido como amenazantes, como difíciles, como dolorosas, pero sumadas a las del árbol familiar también se produce esto. Entonces empezamos a ver que el presente, ojalá empezáramos a observar si en nuestro presente actual estamos viviéndolo desde ese filtro del pasado, desde esa emoción que ancló nuestro pasado y que traemos ahora acá a nuestro presente, y estamos viendo esas situaciones que estamos empezando a vivir desde ese filtro negativo y desde esa emoción que nos generó dolor, tristeza, soledad, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que se activa nuevamente esa emoción, esa experiencia que vivimos, esas emociones que vivimos, y llegan como una ola muy fuerte, con toda su intensidad, para avisarnos y ponernos a salvo de lo que creemos en ese momento que es una amenaza para nosotros. Entonces, fíjate cómo funciona este cerebro de esa forma, prácticamente activando un mecanismo de supervivencia, ¿ok? Entonces empezamos a vivir la vida como si estuviéramos en un peligro constante, y es un peligro que ya no existe, es un peligro de una experiencia ante una experiencia que ya se vivió. Pero como nosotros estamos en ese bucle mental y emocional, nos impide vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora y ver la situación como es realmente. Como te decía, es como si activáramos constantemente ese software de supervivencia con aquella experiencia que no queremos soltar, o que no podemos soltar, o que no sabemos cómo soltar, y sigue ese modo supervivencia activado en el presente. Y hay más factores en juego, pero el bucle se perpetúa básicamente porque no queremos pasar por lo mismo, y en definitiva porque queremos evitar el dolor. Es la forma como nuestro cerebro nos está protegiendo ante lo que nosotros creemos que es algo que va a ser doloroso, o que es doloroso porque lo estoy viendo desde mi pasado y desde mi experiencia dolorosa. Con respecto a las situaciones en las que fuimos heridos, que nos sentimos dolidos, maltratados, hay algo que se da mayormente a nivel inconsciente, y es que muchas veces esas situaciones que estamos viviendo aquí en nuestro presente y que nos hacen sentir que estamos siendo heridos, o que nos hacen sentir dolor, o que nos hacen sentir mal, están muy relacionadas con las heridas emocionales de nuestra infancia. Esas heridas emocionales que vas a encontrar, si deseas saber un poquito más sobre ellas, te voy a dejar aquí el taller de cómo sanar heridas emocionales, para que tú puedas tener mucho más conocimiento sobre cuáles son estas heridas emocionales de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición, y puedas tener más claro si en tu vida están aún activas y abiertas esas heridas emocionales, si no han sonado, y cómo sanarlas y cómo gestionarlas adecuadamente. Así que te dejo aquí el taller donde podrás encontrar información sobre este tema. Y a ver, cuando se han dado en nosotros esas heridas emocionales, es muy probable, muy seguro que se vea afectada nuestra autoestima, y que recordemos especialmente con más dolor a aquella persona que nos ha causado sufrimiento. Ya empezamos a generar rencores. Si tenemos activa quizás una herida de injusticia
recordamos con más rencor y con más dolor esas experiencias que vimos o que vivimos como injustas o que se presentan en nuestra vida actual y que las vemos como injustas. Entonces, tienes que revisar si lo que te está impidiendo soltar ese pasado es que no has tenido una sanación de esas heridas emocionales o esas heridas primarias y debemos volver allá para empezar a trabajar allí y poder empezar a ver los cambios y aprender a gestionar correctamente y a integrar los aprendizajes para poder soltar. Entonces, la vida, ¿qué pasa? La vida es una maestra que es tan sabia y es tan generosa y es tan buena maestra que cuando nosotros no logramos integrar un aprendizaje, cuando nosotros no aprendemos de una experiencia, la vida dice, ok, no aprendiste, yo te voy a dar la lección otra vez. Y nosotros volvemos a caer en las mismas situaciones y empezamos a ver y empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué siempre a mí me pasa esto? ¿Pero por qué yo siempre tengo que pasar por esta situación? ¿Pero por qué todo esto siempre me pasa a mí? Hombre, porque sencillamente no has hecho conciencia de que hay algo que tú tienes que sanar, hay algo que tú tienes que aprender, hay algo que tú tienes que integrar a tu vida como un aprendizaje. Y cuando lo hagas, créeme que no se va a volver a presentar esa situación. Y si llegara a presentarse, ya tú la vas a gestionar de una forma tan distinta, con tanta propiedad, con tanta seguridad, desde la autoestima, desde el positivismo, que los cambios se van a dar en tu vida y van a ser realmente increíbles y maravillosos. Entonces, en esto que te explicaba del proceso de la vida como un aprendizaje y todo esto, cuando haces ese proceso correcto y adecuado de gestión y sanación de heridas emocionales, cuando empiezas a gestionar correctamente y a soltar ese pasado doloroso de forma adecuada, cuando empiezas a trabajar adecuadamente tu autoestima, ¿qué pasa? Que logras cambiar ese software que anteriormente era con filtro pasado, empiezas a integrar y cambiar ese software ya más positivo y vas a permitirte evolucionar, avanzar y lograr ese bienestar y esa vida plena y feliz que todos merecemos y que todos anhelamos, pero que muy pocos nos comprometemos a trabajar para lograr alcanzarlo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que aprendas a sanar tus heridas emocionales, que aprendas a soltar tu pasado, que aprendas a aumentar tu autoestima y que aprendas a soltar ese pasado y confiar en el presente como un regalo. Pero entonces, ya en el siguiente punto, ¿qué pasa cuando nosotros no soltamos los dolores, los rencores y las culpas del pasado? Cuando nosotros no soltamos, nos ocurre lo que le está ocurriendo a este arbolito que ves aquí en la diapositiva. Nos empezamos a marchitar porque nos anclamos demasiado en el pasado y empezamos a sufrir, empezamos a vivir en una constante tristeza, en depresión, en una constante agonía, empezamos a ser presos de nuestras desgracias pasadas, empezamos a inmovilizarnos en el momento presente, no sabemos cómo actuar porque estamos hundidos y sumergidos en ese pasado y en esa actitud de víctima que no nos va a permitir avanzar. Entonces esto nos puede llevar a pensar que nuestra vida está destinada a ser infelices, que no merecemos la felicidad, que no tenemos las herramientas para alcanzarla y que no vale la pena realmente hacer nada para seguir adelante. Es importante esto y es que debes saber que para superar el pasado, en primer lugar debemos asumir que el pasado no va a cambiar. El pasado es tal cual como fue. Pero nosotros debemos trabajar en aceptar las cosas tal como fueron, que se vivieron desde el momento y desde el nivel de conciencia que teníamos en aquel momento y actuamos de acuerdo a ese nivel de conciencia y a esa emocionalidad que teníamos en ese momento en el que sucedieron las cosas y dejar de juzgarnos, dejar de culparnos y empezar a ser un poquito más empáticos con esa otra persona, si hubo una persona involucrada que te causó dolor, empezar a comprender que también lo hizo desde su inmadurez quizás, desde su emocionalidad en ese momento, desde el nivel de conciencia que tenía y desde las herramientas que tuvo y pudo
gestionar quizá inadecuadamente esa situación. Quizá el dolor que se te causó no fue 100% consciente que lo quisieron hacer, quizá fue simplemente que no supo cómo manejar la situación. ¿Ok? Y hay una frase que yo siempre le repito y es que las personas no hacen cosas. Las personas no nos hacen cosas, las personas hacen cosas. ¿Cómo reaccionamos nosotros a ellas? ¿Cómo gestionamos nosotros eso sucedido? Es lo que nos va a permitir realmente avanzar en la vida desde una nueva mentalidad. Ahora, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Te has preguntado esto? ¿A qué te estás aferrando? Quizás te estás aferrando a una relación. Esto sucede cuando somos dependientes emocionales. También vas a poder encontrar en el taller sobre dependencia emocional para identificar quizás si tú estás sufriendo una dependencia emocional. Te lo voy a dejar también para que lo puedas buscar acá dentro de los contenidos de mi página, puedas registrarte, ingresar y así puedas participar de este taller y tener claridad sobre si estás teniendo una dependencia emocional y eso está influyendo en que tú no puedas soltar el pasado y estés anclado, aferrado a esa relación. ¿Ok? Si te estás aferrando a pensamientos negativos o erróneos que aprendes a lo largo de la vida y que por rigidez mental, porque eres muy cuadriculado, porque eres lo que llamamos psicorrígido, o porque quizás tienes miedo a cambiar, te da miedo el cambio y no te sientes capaz de cambiar esas situaciones o de modificarlas, ¿ok? O si quizás te estás aferrando a una adicción o un mal hábito que te impide ser capaz de modificar y de gestionar los cambios que debes incorporar a tu vida. Quizás es debido a una baja autoestima o quizás por falta de motivación o quizás te falta disciplina para hacer el esfuerzo y comprometerte incluso en el esfuerzo que esto requiere. O quizás te estás aferrando a emociones negativas que te hicieron sufrir en el pasado innecesariamente, como por ejemplo el enojo, el resentimiento, la culpa, el rencor. Aparentemente algunos de los sentimientos pueden darnos la sensación de tener mucha energía, poder o control sobre nuestras vidas, lo que hace que nos aferremos a ellos, pero en realidad te digo, esto nos desgasta, esto nos produce dolor emocional, nos desgasta emocionalmente y afecta nuestra conducta de forma muy, muy dañina, porque empezamos a reaccionar desde la emocionalidad. No sabemos ni siquiera etiquetar esa emoción y empezamos a ser presos de nuestras propias emociones, a aferrarnos a esa emocionalidad y se vuelve como un escudo protector ante la vida y reaccionamos desde esa emocionalidad que no es la más positiva. Otra cosa a la que te puedes estar aferrando, a una imagen negativa sobre ti misma, sobre ti mismo, que proviene de un aprendizaje y de un autorreforzamiento constante. Aquí influye mucho tu nivel de autorrespeto, ¿ok? Tu autoconcepto, qué piensas tú sobre ti misma, tu autoaceptación, cómo está todo eso. Y todos esos son pilares que conforman tu autoestima. Cuando hablamos de la autoestima, no es solamente yo quiero elevar la autoestima, ¡ting! Elevar la autoestima. No, tengo que trabajar en los pilares, en el autorrespeto, en el autoconcepto, en el autoconocimiento, en la autoaceptación. Y todo esto me va a permitir tener o elaborar o gestionar una autoestima sana, que me va a permitir reaccionar ante los diversos momentos que lleguen en mi vida con todas las herramientas que yo puedo necesitar para atravesar esas situaciones, si son difíciles, o y salir airosa de ellas, o disfrutar plenamente esos momentos agradables que vienen a mi vida y tener en presente que quizás son momentos que se van a ir, quizás esa persona que está conmigo ahora no va a estar después y voy a aprender a disfrutar el aquí y el ahora, voy a ser pleno y feliz disfrutando ese momento presente con esa experiencia que tenga en ese momento y con esa persona que forme parte de mi vida y de mi entorno. Ahora, otra pregunta. Otra cosa a la que te puedes estar aferrando, a eventos o recuerdos del pasado que te causaron dolor.
Con frecuencia nos aferramos a esos recuerdos y a esos eventos porque refuerzan nuestra imagen de víctima, lo que te comentaba. Incluso nos ofendemos cuando una persona nos dice, te estás poniendo en un papel de víctima, ¿ok? Porque en el papel de víctima nosotros obtenemos beneficios, porque nos sentimos dolidos, porque creemos que el mundo nos debe algo, porque esperamos que venga alguien y nos salve, y no logramos comprender que, hombre, realmente depende de nosotros, que si hay alguien que puede salvarnos es nosotros, que debemos ser conscientes de lo que debemos trabajar en nosotros mismos, que debemos asumir el compromiso de aprender esas herramientas que nos permitan sanar, que nos permitan aprender y que nos permitan avanzar y ser felices. No depende del exterior, depende de nosotros mismos. Mantenernos en esa posición de víctima es lo que nos permite no esforzarnos y no enfrentarnos a un presente y no trabajar en las herramientas que necesitamos para gestionarlo. Quizás nos estamos aferrando o te estás aferrando al dinero o a las cosas materiales y te estás enfocando más en el tener que en el ser. Y el tener es algo que no se llena. ¿Ya? Siempre quieres algo, lo tienes y después quieres otra cosa y te vuelves a sentir vacío porque estás enfocando tu vida en el tener y no en el ser, en lo material y no en lo esencial, ¿ok? Quizás te estás aferrando a esperanzas que no tienen sentido, que realmente no aplican y que no están basadas en la realidad y que simplemente son una expectativa que tienes tú sobre la vida y resulta que no es directamente correspondiente con lo que es tu realidad, ¿ok? Otra cosa que puede estar, que debemos ya empezar a trabajar ya con el siguiente punto es, ¿por qué? ¿Por qué nos aferramos? Ya vimos a qué nos aferrábamos. Ahora, ¿por qué nos aferramos y no podemos soltar para sanar? Entre los principales motivos por los que nosotros no soltamos es porque quizás el miedo al cambio y a lo desconocido, que creemos que puede ser negativo para nosotros, que creemos que puede ser malo, que puede ser dañino. Quizás no queremos perder algo que nos gusta y que nos causa placer. Quizás estamos siendo muy rígidos con nosotros mismos y esa rigidez no nos permite salirnos de esa línea de lo que creemos que es correcto y nos da una falsa sensación de control y de poder, porque nosotros no controlamos nada en el exterior. Nosotros simplemente tenemos poder y control sobre nuestras reacciones ante las situaciones, las personas y las experiencias, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos aferramos y nos soltamos? Otra razón puede ser por un sentimiento de apego exagerado y negativo que proviene de cuando éramos bebés, cuando éramos muy chiquititos. Todo bebé desarrolla ese sentimiento porque ese apego es algo que es necesario en un momento de nuestra vida, el ser apegados a nuestra madre, el ser apegados a una familia, es lo que nos permite empezar a desarrollarnos como seres sociales. Pero esto tiene un tiempo, ¿ok? Si bien fue positivo y si bien en su momento nos dio seguridad, cuando llegamos a una edad adulta, debemos ser emocionalmente independientes y desarrollar la capacidad para crear relaciones positivas, tanto con las personas como con las cosas, como con las situaciones. Y ese vínculo ya debe desaparecer, ¿ok? Si el niño vivió ese momento que te comento, en el que debía desarrollar ese apego, lo vivió con angustia, lo viviste con inseguridad, cuando creces, tus apegos van a ser exagerados y se van a volver el centro de tu vida y te vas a ver apegado a, a cosas, a personas, a situaciones y esto te va a generar dolor y sufrimiento. Quizás también nos aferramos a una mala autoestima que nos inmoviliza aún ante lo negativo, empezamos a ver la vida desde forma negativa. Entonces, quiero que te preguntes en este punto, ¿a qué te estás aferrando? Que cierres los ojos y te preguntes, ¿a qué me estoy aferrando yo en este momento de mi vida? ¿Qué hay en mí
¿Qué puedo identificar a lo que me estoy aferrando en este momento de mi vida? ¿Ok? No tienes que responder ahora, simplemente quiero que te quedes con esa inquietud para que la trabajes y créeme que va a resonar en ti durante muchos días. Ahora, continuando con a qué nos estamos aferrando. Quiero decirte que independientemente de que sepamos el motivo de esa dificultad para soltar, de ese apego y de ese aferrarnos a algo, el tratar de mantenernos aferrados es algo que nos va a impedir crecer. En el mejor de los casos, va a ser esto, nos impide crecer y nos va a traer sufrimiento, nos va a traer dolor en la mayoría de las ocasiones en las que nos aferramos. Lo indicado es aprender a soltar. Pero en este punto te estarás preguntando, ok, Susana, listo, ya tengo claro todo esto, yo quiero aprender a soltar. ¿Qué debo hacer yo para aprender a soltar? ¿Cómo aprendemos a soltar? Aprender a soltar es un proceso en el que el primer paso es ser consciente de que hay en nosotros creencias limitantes que nos están dañando, ¿ok? Eso es algo que debemos analizar y que debemos crear esa conciencia. ¿Cómo? Desde la observación. Observar qué creencias limitantes podemos notar en nosotros que nos están dañando en nuestro aquí y en nuestro ahora. Empezar a soltar los miedos a ser criticados, empezar a soltar ese miedo a no gustar, ¿ok? Porque creemos que todo el mundo nos tiene que amar. Y yo recuerdo mucho aquí una frase que me decía mi abuelita y que me decía mi mamá: no soy monedita de oro para caerle bien a todos y si no me quieres, pues ni modo. ¿Por qué? Porque yo tengo una autoestima alta y porque no depende de que tú me quieras o no, mi nivel de quererme yo o no, ¿ok? Entonces eso es muy importante y quiero que lo tengas muy presente. Otro punto importante es que vivir a escondidas de ti mismo por miedo a la mirada del otro. Y esto tiene que ver mucho con no permitirte ser tú, no ser tú desde tu esencia, querer ser, querer agradar, querer hacer sentir mejor, querer asumir el que tú tienes que ser el salvador porque todo el mundo te tiene que amar, porque a todo el mundo le tienes que caer bien. No, mi amor. Así no funcionan las cosas y te va a generar un sufrimiento realmente terrible. Otra cosa muy importante es de ese proceso de aprender a soltar, de empezar a soltar, es que debemos aprender a soltar la esperanza de que los demás cambien, ¿ok? Si algo debe cambiar es, si veo que algo tiene que cambiar, primero cambio yo, ¿ok? Cambio yo, cambio, trabajo en mí, gestiono en mí y eso va a generar un cambio en las situaciones, incluso en las personas con las que yo me relaciono. Porque como ya yo generé un cambio en mí, muy seguramente la acción que tenga una persona, yo no voy a reaccionar de la misma manera como reaccionaba antes, si ya yo estoy cambiando lo que debo cambiar en mí para estar bien y para estar pleno y hacerlo como un regalo para mí, ¿ok? Entonces, fíjate la importancia de este punto. Otra parte importante es centrar la energía, como te decía, en ese cambio propio. Aprender a poner límites es lo más sano y es el gesto de amor más grande que podemos tener hacia nosotros mismos. Dejar de pensar o dejar de esperar, perdón, de quien no muestra su atención a nosotros y dejar de necesitar esa constante aprobación, ¿ok? Esa necesidad de aprobación que va muy de la mano con la herida no sanada de rechazo y de abandono, ¿ok? Acompañarse de amistades buenas que te puedan influir positivamente, que te ayuden en ese proceso de transformación, te va a traer un impacto muy positivo y muy grande a tu vida. Otra parte de ese proceso de empezar a soltar es centrarte en la capacidad de amarte, como te decía. Esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para empezar a soltar y fluir con la vida? Esta es la parte que habías estado esperando quizás desde el principio. ¿Cuáles son esos pasos? Esos pasos para soltar y empezar a fluir con tu vida. Esos pasos son los siguientes. El primer paso
va a ser identificar esos momentos en los que te encuentras observando tu vida desde los eventos de tu pasado, ¿ok? Para esto tienes que estar atento y observar tu mente, tu cuerpo, tu emocionalidad. ¿Te suena? He repetido muchas veces esto, ¿verdad? Poner atención plena al momento presente. Cuando veas esta mente, este cuerpo, esta emoción ante esos momentos en los que te encuentras recordando el pasado, pregúntate, ¿qué necesidad te lleva ahí? O sea, ¿qué necesidad te lleva a volver nuevamente a ese pasado? A recordarlo y recrearlo en tu mente y a proyectarlo como una película. ¿Qué te lleva a quedarte ahí? ¿Qué necesidad tienes de estar allí? Otra pregunta que te debes hacer, ¿qué echas de menos de eso, de ese pasado y de eso que no quieres soltar? ¿Ok? Otra pregunta, ¿qué circunstancias de tu presente te llevan a evadirte con eso? O sea, ¿qué está sucediendo en tu presente que hace que tú inmediatamente te vayas a la película de tu pasado y te quedes metida ahí y empieces a ver todo desde ese filtro de ese pasado que no quieres soltar? Empieza a tomar conciencia de todas estas respuestas que te vas a dar y empieza con este paso, y ya esto es un gran paso para desactivar ese automatismo y ese software y empezar a tomar contacto con tu realidad, con tu aquí y tu ahora. Otro punto importante es, un segundo paso, es preguntarte en qué te beneficia quedarte aferrado a esas experiencias del pasado. ¿Ok? ¿Qué beneficio estás sacando de quedarte aferrado y de no soltar esas experiencias del pasado, aunque te generen dolor? Quedarte ahí aferrado a ellas como si fuera una brasa caliente que tienes apretada en la mano y que no la quieres soltar. Muy probablemente nos evadimos del presente porque si conectamos con él y nos hacemos responsables de nuestra vida. Entonces, como no queremos asumir esa responsabilidad sobre nuestra vida, sobre nuestras reacciones, sobre nuestra emocionalidad, empezamos a generar resistencia a soltar ese pasado. Entonces, tenemos que tomar conscientemente la decisión de soltar, y para eso deberemos generar acciones en nuestra vida que nos lleven a soltar. Conectarnos con nuestro aquí y nuestro ahora y simplemente aprender a tomar la vida tal cual como nos la trae la divinidad, tal cual como la trae el viento y como va viniendo a nosotros, decidiendo en función de nuestras verdaderas necesidades, de esas que nos muestran y nos conectan con nuestra esencia, con escuchar nuestro diálogo interno y analizarlo, revisarlo, meditar, dejar de negar las emociones y aprender a integrarlas y a gestionarlas. Es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y es algo que te invito a que lo hagas porque vas a empezar a ver realmente los cambios. Otro paso muy importante es empezar a sanar heridas y a cerrar círculos. Esto es muy importante porque nos permite aceptar conscientemente que lo pasado ya pasó y que aferrarnos al dolor, al rencor o a la culpa solo nos va a generar sufrimiento y nos va a hacer la vida mucho más difícil. Empezar a trabajar de forma consciente en la sanación adecuada de esas heridas emocionales primarias, porque en muchos casos ahí está la respuesta a tus reacciones, a tus pensamientos y a tus comportamientos actuales, incluso a la forma como estás viendo la vida actualmente. Otro punto muy importante es este, y es que empieces a perdonarte a ti misma. Perdonarte a ti misma es empezar a analizar que tus acciones, tus reacciones u omisiones cuando dejaste de hacer algo en el pasado respondían a tu nivel de conciencia en aquel momento.
Aprender a ver los errores como oportunidades de aprendizaje para crecer y madurar. El último punto, ¿cuál sería? Que empieces a vivir tus duelos, a gestionar tus duelos de forma adecuada. Haz lo que necesites para poder estar en paz con tu pasado. Esto es algo fundamental y eso mayormente pasa, puedes vivir y gestionar correctamente un duelo y pasar por todas esas etapas, tanto la negación, el shock, la negación, la depresión, la negociación, la aceptación. Esto te va a permitir realmente avanzar porque y analizar si tienes que perdonarte a ti primero. Es el proceso pues que yo llamo que es el más adecuado, que yo lo viví. Perdonarme a mí misma me permitió ser más empática ante los demás, comprender mejor las reacciones de las personas que me hirieron y me permitió perdonar a otros como un acto de amor a mí misma, como algo que yo necesitaba realmente para poder sanar y para poder avanzar. Perdonar con el corazón, aceptando que cada uno hace lo que puede, como puede y con lo que puede, y que todo forma parte de la vida. Y quizás esa vivencia o esa experiencia en la que te hirieron era algo que tú necesitabas vivir para quizás elevar tu autoestima, para quizás comprender que ese amor, el amor más grande de tu vida, no está en el exterior, sino que tienes que buscarlo en ti y en tu interior. Sanar esa niña interior, amarla y hacerla sentir valiosa, poderosa. Yo creo que eso es algo que realmente debemos empezar a analizar y debemos empezar a trabajar. Llamamos duelo habitualmente al proceso de tristeza, de nostalgia, de melancolía que vivimos con la pérdida de un ser querido, pero esto es mucho más amplio. Un duelo incluye una pérdida de algo que significaba algo para nosotros, un cambio en nuestra vida, eso genera un duelo. Cuando cambiamos de profesión, cuando cambiamos de casa, cuando perdemos un amigo, cuando perdemos algo físico, en fin, todo esto incluye lo que quiere decir un proceso de gestión de duelo. Entonces, otra cosa muy importante que quiero hablarte ahora es sobre el trabajo de tu autoestima. Trabajar en tu autoestima es muy importante. Observar la forma como te ves a ti misma, observar cómo es tu diálogo interno, si es positivo, si es negativo, observar si te has puesto en situaciones que mancillaban tu dignidad. Y ahora quiero que respondas mentalmente estas preguntas que te voy a hacer a continuación. Si tienes miedo de tomar decisiones, si temes equivocarte, quizás por lo que otros piensen de ti, si te sientes constantemente insegura y ansiosa, si te sientes aislada y rechazada, si te sientes insatisfecha con tu vida y contigo misma, responde esas preguntas. La respuesta es sí, no. Es algo importante que tienes que trabajar. Ahora, yo he creado con todo mi cariño para ti, porque yo también lo viví, yo también lo hice y sé que es muy importante que trabajes esto para iniciar ese proceso de sanación. He creado para ti con todo mi cariño este programa que se llama Cómo aumentar mi autoestima. Este es un programa online, 100% online, en el que vamos a trabajar cómo aprender a amarte más y mejor y disfrutar plenamente de tu vida. Este es un programa que te permitirá tener acceso de por vida a él y a todas sus actualizaciones de forma gratuita. Es un programa que incluye fichas y material PDF descargable. Es un programa de 4 módulos en los que vamos a estar trabajando esos pilares de tu autoestima y vamos a trabajar con herramientas muy poderosas para que logres realmente desarrollar esa autoestima elevada, óptima que necesitas para tu vida y que actualmente va a incluir este obsequio que es un podcast
bellísimo que se llama Positivamente Inspirada, donde vas a encontrar frases positivas para iniciar tu vida y que puedes escuchar a cualquier hora del día. Te estarás preguntando para quién es este programa de cómo aumentar mi autoestima. Es para quienes desean aprender a aceptarse, a amarse más y mejor. Es para quienes buscan un cambio positivo en su calidad de vida y sus relaciones interpersonales. Es también para quienes desean tener relaciones de pareja basadas en un amor sano y edificante. También es para personas que desean tomar acciones efectivas que les lleven a una mejor forma de amarse y de amar a otro ser humano. Este programa se compone, como te decía, de 4 módulos en los que trabajaremos en formato video tutorial, audio y materiales de trabajo y de apoyo descargables en PDF. Incluye todo lo que ves aquí. Es un trabajo realmente hermoso, que vale la pena que lo hagas y que va a tener cambios positivos en tu vida. Vamos a desarrollarlo a través de la plataforma de Hotmart, en donde tú vas a poder descargar todos los contenidos, ver todos tus contenidos, calificar tu clase, escribir comentarios si tienes alguna duda, si quieres quizás profundizar un poquito, si deseas hacerme alguna pregunta, todo eso lo vamos a poder hacer directamente en esta plataforma educativa. Ahora, te invito en este momento a unirte a este programa, Cómo aumentar mi autoestima, para aprender a amarte más y mejor y disfrutar plenamente de tu vida. Te invito a que te unas y que empieces en este momento a cambiar tu vida, a generar esas acciones que te lleven a lograr aquello que tú tanto anhelas y mereces, que es una vida plena, una vida feliz. Y decirte que me siento muy contenta de que me hayas acompañado en esta masterclass y que espero que realmente genere un cambio positivo para ti, para tu vida. Decirte que si te interesa formar parte de este programa, vas a encontrar toda la información acá en la parte de abajo, allá la encuentras, sobre qué se compone, los costos, cuándo inicia, todo esto lo vas a encontrar aquí abajito. Y quiero agradecerte por acompañarme durante esta hora. Espero que haya sido de tu agrado esta masterclass. Y recuerda que puedes contactarme directamente aquí debajito en la página. Encuentras, no sé si este lado acá, el iconito de WhatsApp, donde puedes hacerme cualquier pregunta sobre mis programas, sobre mis sesiones privadas de coaching ya personalizadas, toda la información que necesites. Puedes contactarme por WhatsApp, puedes realizar las compras de tus programas con tarjetas de crédito, débito, en fin, todo, cualquier inquietud que puedas tener, la puedo responder con muchísimo gusto. Un placer acompañarte. Un besito para ti, un abrazo de luz. Te envío mucha luz, mucho amor y gracias, gracias, gracias por estar hoy aquí conmigo. Un besito para ti. Bye, bye.